vamos a recibir hoy a Fernando Sánchez Beato Lacasa, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Después de 40 años trabajando como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, se ha jubilado hace poco. Ha compaginado su trabajo en diferentes puestos de la Administración Pública con el de profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense. También ha trabajado en cooperación para el desarrollo en Chile con el Ministerio de Asuntos Exteriores y en Filipinas y Cabo Verde como delegado de Cruz Roja Española. Cuando me puse en contacto con él, bueno, en realidad él se puso en contacto con nosotros porque una hermana suya es de la UMER, entonces se puso en contacto con nosotros y llevábamos tiempo cuando podíamos organizar una conferencia y tal. Y justo el día que hablé con él para organizar esta conferencia, yo estaba dándole a ver quién podía venir a hablarnos de Kafka, que es el centenario de su nacimiento. Y entonces, de su nacimiento, de su muerte. Y entonces, pues nada, me salió así espontáneo. Hoy, tomando notas para su presentación, digo, madre mía, con la de cosas que nos podría haber hablado este hombre, y yo que le he propuesto una cosa que dijo que sí, le lancé el guante y aceptó el reto rápidamente, pero podría haber dicho perfectamente que no, porque hay otras muchas cosas de las que nos podría hablar también. Así que nada, ya te emplazaremos a alguna de las otras cosas. Vale, pues nada, cuando quieras, Fernando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a la UMER y a todos vosotros por venir en un día de lluvia y por la paciencia de los problemas técnicos de última hora. La verdad es que es un gusto hablar de Kafka. Podía haber hablado de otras cosas, pero Kafka es un autor que me interesa mucho. ¿Se oye poco? Acércate así. Sí, ahora mejor. Ahora. Bueno. Sí, decía que podía haber hablado de otras cosas dentro de lo poco que uno sabe, pero la cuestión de hablar de Kafka me interesaba particularmente. A Kafka se le puede leer desde distintas perspectivas. Desde una perspectiva religiosa, fundamentalmente de la religión judía, desde una perspectiva psicoanalítica, ha sido muy analizado, desde una perspectiva sociológica. A mí me interesa fundamentalmente hoy compartir con vosotros la perspectiva filosófica de su pensamiento. El pensamiento de Kafka, a mi modo de ver, desde mi lectura, nos llega particularmente a cada uno de nosotros, porque ¿quién de nosotros no se ha sentido alguna vez un insecto? No ya porque esté deprimido, sino porque le han tratado como a un insecto. Y en ese trato recibido como un insecto, uno se siente mal con la realidad, mal con una realidad que no le aprecia en su calidad humana. Por tanto, lo que me interesa de compartir con vosotros de Kafka hoy es una mirada a lo inverosímil de su narración. Desde lo inverosímil, Kafka nos va a decir cosas. Nos va a decir cosas importantes. Quizá lo inverosímil nos tire un poco para atrás de decir, bueno, es que es una caricatura demasiado, este hombre está exagerando las cosas hasta tal punto que no me interesa seguir leyendo. Para mí, lo que Kafka deja en nosotros es el roce de algo, una sensación de algo que hemos sentido en algún momento, como haberse sentido un insecto, por ejemplo, y que no tiene lógica. Pero cuando uno se aparta de una ventanilla a la que ha ido con los papeles que cree que le van a resolver el problema y le dicen que no está resuelto, que tiene que volver con más papeles o distintos papeles, pues uno se siente de una manera que Kafka refleja muy bien en su obra. Él no se interesa por la realidad, por tanto. No va a describir la realidad desde la lógica, la va a describir desde esos átomos de verdad que están dispersos en la realidad y que nos parecen profundamente surrealistas. Voy a... sí, parece que resiste.
Voy a estructurar la presentación en 4 apartados, que sería el contexto familiar e histórico de Franz Kafka, algunas claves para comprender su vida y su pensamiento, la obra de Kafka y algunas conclusiones. Con la idea de llegar a la segunda parte de este encuentro y compartir mutuamente, ya no hablando yo, sino hablando todos, la actualidad de Kafka en nuestra vida. Si realmente Kafka es un autor actual o es un autor que falleció hace un siglo y que por tanto se queda ahí arrumbado como tantos otros autores. Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883, en el seno de una familia judía acomodada, que no tenía problemas de dinero. Su padre tenía una mercería al por mayor y artículos de moda en Praga que abastecía a toda la ciudad, y Franz era el mayor, fue el mayor de los 6 hermanos. Los 2 que siguieron eran varones también y murieron de muy pequeños. En realidad, Franz tenía 7 años cuando murieron sus hermanos de enfermedad. Y las 3 mujeres que vinieron detrás, sus 3 hermanas, fueron asesinadas en un campo de concentración nazi, bastante después de la muerte de Kafka. Él estudió Derecho y trabajó en una compañía de seguros, inicialmente en una compañía de seguros italiana que todavía existe, Assicurazioni Generali, y posteriormente dedicó su vida laboral al Instituto de Seguros para Accidentes Laborales de Bohemia. El trabajo de Kafka no era un trabajo creativo, no era un trabajo que a él le satisfaciera en modo alguno, pero bueno, tampoco quería depender de su padre hasta el punto de tener que pedirle dinero. La relación con su padre, como veremos luego, fue especialmente complicada. En contra de lo que pudiera parecer, Kafka no fue un hombre gris, no fue un individuo que se relacione con lo kafkiano como algo absolutamente incomprensible y nefasto. Él tuvo muchos amigos, se reunía con sus amigos para leerles las obras absurdas, obras que se le ocurrían, y se reían juntos, y tuvo bastantes relaciones sentimentales, como veremos luego. En vida publicó 7 relatos, no novelas, relatos de distinta extensión, pero y algunos más interesantes que otros. Veremos luego con un poco más de detalle la transformación o la metamorfosis, que por otra parte es una de las obras más conocidas de Franz. Pero también está aunque lo tapa el rótulo, vale, no me atrevo a mirar la pantalla, en la colonia penitenciaria, que está tapado por el rótulo de compartir pantalla, es una de las obras más interesantes, junto con la metamorfosis y un artista del hambre. Kafka murió de tuberculosis en Kierkein, un sanatorio cercano a Viena, el 3 de junio de 1924. Su obra póstuma, sin concluir, está compuesta por 3 novelas: El desaparecido, que se tradujo el título como América durante mucho tiempo y luego se corrigió el título; El proceso y El castillo, del que hablaremos luego. Dejó instrucciones a su amigo Max Brod para que destruyera las obras que le había entregado como manuscrito, y con la indicación de que procurara de que no se reeditaran las que ya habían sido publicadas, las 7 que antes mencionaba. Afortunadamente, Masbrod no hizo caso a su amigo, y gracias a eso conocemos la obra de Franz Kafka. De otra manera, solamente conoceríamos las 7 obras publicadas, que son una pequeñísima parte. Franz tiene
el impulso, el interés de no caer en la retórica. Él describe el absurdo minuciosamente, pero sin que sobre un adjetivo, sin convertir la frase en algo complejo. La complejidad de leer a Kafka no viene de la lectura, de la construcción de la frase, sino que viene fundamentalmente de, bueno, que está trabajando con una idea que puede ser considerada como absurda. A él no le interesa ser edificante, no le interesa la literatura con moraleja, no le interesa la literatura que ofrece soluciones. Para eso está la autoayuda. La autoayuda para él no sería, en aquella época no sé si existía la autoayuda, pero para él la autoayuda no sería considerada literatura. La literatura sirve para profundizar en los problemas, sirve para averiguar en el laberinto en el que me encuentro. Casi toda su obra quedó inconclusa porque la entregó como manuscritos y manuscritos desordenados, además, a su amigo Max Brod. Pero lo inconcluso de la obra no le resta un ápice de interés a la obra de Kafka. Es más, hace que la obra, cuando se cierra el libro con la última página, se prolongue en nuestra imaginación como algo que no está acabado, como una historia que continúa dando vueltas en el imaginario del lector. La obra completa, traducida al castellano, que es la que podemos manejar, está compuesta por más de 2000 páginas, publicadas por distintas editoriales, pero siguen apareciendo otras obras de Kafka y sobre todo sobre Kafka. Si juntáramos todos los libros de Kafka y sobre Kafka, nos encontraríamos con que podemos llenar una biblioteca entera. Kafka nació en Praga. Praga pertenecía al Reino de Bohemia y, dentro del Reino de Bohemia, al Imperio Austrohúngaro. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918, van a desaparecer de Europa 4 grandes imperios monárquicos: el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Ese circulito amarillo señala dónde estaba ubicado el Reino de Bohemia, que después de la Primera Guerra Mundial pasó a ser la República Checa. La República de Checoslovaquia, porque la República Checa, la escisión de Chequia de Eslovaquia ocurrió bastante después, en 1993. Europa se va a reconfigurar después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay historiadores que dicen que hasta que no acaba la Primera Guerra Mundial, no acaba el siglo XIX. Es decir, hasta 1918, con el fin de la contienda. Y eso significa muchas cosas. Al final de la Primera Guerra Mundial nos encontramos con un mundo que ha cambiado por completo. Se reconoce por primera vez, no digo en Europa porque ya había, Finlandia es un país que lo reconoce anteriormente, el sufragio femenino, con lo cual se alcanza el sufragio universal, pero por la región geográfica en la que estamos, Alemania lo reconoce en 1918 y Austria en 1919. Se va a crear la Sociedad de Naciones en 1920 como el primer intento de construir la paz en el mundo. Ese primer intento será el primer fracaso de construir la paz en el mundo, porque a día de hoy estamos como estamos. Surge la sociedad de masas con la segunda revolución industrial de las primeras décadas del siglo XIX y con esa sociedad de masas se acentúa el individualismo. El ciudadano que pertenece a una comunidad pasa a considerar que él es primero y la comunidad viene después. Y eso significa la imposibilidad de que haya una ética colectiva. Si yo considero que primero soy yo y que lo demás que se apañen, pues realmente estamos ante un problema, porque la ética no puede funcionar bajo esas premisas. Y van a aparecer los primeros totalitarismos.
En la Unión Soviética, con la Revolución Soviética, de Lenin en 1917, en Italia con Mussolini en 1922, en Portugal con Salazar en 1932, en Alemania con Hitler en 1933 y en España, un año antes de que acabe la Guerra Civil, en 1938. En definitiva, es un momento en el que hay razones para el pesimismo. ¿Por qué? Porque la Ilustración, que había sustituido la idea de Dios como la explicación del mundo en la Edad Media, la Edad Media duró 10 siglos, y la razón iba a ser la construcción del mundo sobre unas premisas firmes y nuevas. Y había razones para ser optimistas. Immanuel Kant decía, el mundo va hacia mejor, el progreso va a entrar en la historia. ¿Por qué? Pues porque a principios del siglo XIX todavía solamente votan los ricos, el sufragio se va ensanchando durante todo el siglo XIX hasta llegar al sufragio universal masculino y ya en las primeras décadas del XX se llega al sufragio universal de verdad. Porque a principios del siglo XIX el índice de analfabetismo es altísimo y se va a ir reduciendo a lo largo del siglo XIX y del XX hasta llegar hoy en nuestros días a que el 95, 97, 98% de la población, por no decir el 100%, sabe leer y escribir. Y los ilustrados decían, cuando todo el mundo sepa leer y escribir, no habrá la posibilidad de que nos manipulen. Habremos alcanzado la mayoría de edad y, por tanto, seremos dueños de nuestro destino. Por otra parte, los derechos fundamentales a principios del siglo XIX eran, bueno, pues un canto al sol, estaban incluidos algunos dentro de la Constitución, pero no tenían garantía jurídica. Se llega al final de la garantía a establecer una garantía jurídica y, sin embargo, eso no cambia la situación de injusticia. Por tanto, tenemos que se pasa de una fortuna a un voto a una persona a un voto y sigue aumentando la desigualdad y la injusticia. La población va haciéndose mayor de edad en el sentido de poder leer y escribir y pensar por sí mismo y tampoco se alcanzan índices en los que sea imposible manipular a la gente. Existen razones para el pesimismo y estas razones para el pesimismo se van a manifestar de muchas maneras en casi todos los campos de las artes. En la pintura, como veremos luego, en la literatura, en todas las manifestaciones, en el teatro fundamentalmente y en el cine posteriormente cuando se desarrolle, porque todavía está en pañales en la época en la que vive Kafka. Estas son las relaciones sentimentales que tuvo Kafka en su vida. La primera y la más importante es Felice Bauer, con la que mantuvo un noviazgo largo, de entre 5 y 6 años, con una cantidad de cartas muy importante, igual que con Milena Genseska, que por eso están puestas en tamaño mayor dentro de la presentación. Kafka se mantuvo soltero toda su vida. Se comprometió en matrimonio 2 veces con Felice Bauer, pero rompió por distintas circunstancias. De las mujeres de abajo, de la fila de abajo, sobre todo destaca la última, Dora Diamond, con la que compartió los últimos días de su vida en el sanatorio en el que falleció. Y una de las razones de por qué Kafka no tuvo una relación sentimental estable, sin duda fue porque antepuso siempre la literatura al compromiso con su pareja. A modo de advertencia le dice a su novia, Felice Bauer,
lo siguiente, en una carta que empieza así. Para poder escribir tengo necesidad de aislamiento, pero no como un ermitaño. Eso no sería suficiente, sino como un muerto. El escribir en este sentido es un sueño más profundo, o sea, la muerte. Y así como a un muerto no se le podrá sacar de la tumba, a mí tampoco se me podrá arrancar de mi mesa por la noche. De alguna manera le está diciendo a su prometida, en aquel entonces, que la escritura es su obsesión y que no hay nada más importante para él que la escritura. Franz, por tanto, es lo que escribe. Él no se ve como construyendo una familia burguesa, amueblando su casa con pesados muebles oscuros para recibir las visitas los domingos o para hacer visitas a los amigos, para criar a los niños y para bueno, tener una vida normal, entre comillas, como lo tienen pues la mayoría de las personas. Él valora sobre todo su soledad creadora. Por encima de todo, él necesita todo su tiempo para escribir. Y, en definitiva, él no tiene nada que ver con el mundo de los negocios de su padre. No tiene nada que ver con el trabajo burocrático. No tiene nada que ver con los judíos, aunque sea de religión judía su familia. Él no se siente checo ni alemán. Escribe en alemán, pero habla las dos lenguas. Él se siente un ser raro, aquejado de insomnio y de migrañas, lo cual no significa, como dije antes, que fuera un ser triste. No lo era. Y, en definitiva, la explicación está: ¿cómo va a sentirse algo de todo esto si él ni siquiera se sentía que tuviera que ver consigo mismo? Fijaros lo que estoy diciendo. Él se veía a sí mismo desde fuera de sí y se veía como un ser que no encajaba en ninguno de los mundos homologados que había a su alrededor. Por eso tenía una difícil relación con su padre, fundamentalmente, con las mujeres, con el trabajo que tenía, que le servía, en opinión de su padre, solo servía para pagar facturas, pero nunca iba a llegar a ninguna parte. La literatura es para él todo. La literatura es la forma de explorar el sinsentido del mundo. Y su idea fundamental es que la verdad se encuentra fuera de la realidad. La realidad es como una pesadilla. Él dice, estamos infinitamente presionados por la economía, por la religión, por la política, por la familia, por las relaciones sociales. Pero esa presión no es una presión externa, es una presión que se convierte en un corsé invisible que hemos interiorizado. El niño aprende de su madre lo que la madre espera de él y sabe cómo portarse bien para recibir un premio y cómo portarse mal para explorar la paciencia, los límites de la paciencia de la madre. Pues ese mecanismo se va perfeccionando en el adulto y llega a convertirse en una referencia absolutamente fundamental para todos, para todo el mundo, para todos los que estamos aquí. Cuando yo pienso que tú piensas que yo debería, ya hay un condicionante, una expectativa que condiciona mi conducta. Y eso ocurre siempre, siempre. Nadie puede escapar a ese mecanismo. Todo el mundo tiene que, en algún momento pasa por su cabeza la relación coste-beneficio de enfrentarse a las expectativas que los demás tienen sobre su conducta. Y esto además se agrava cuando resulta que hay una relación de tensión entre la ética del discurso político, de las instituciones políticas, que no logran acabar con el mal. Pensamos que vamos caminando por el progreso y resulta que no somos capaces de acabar con la corrupción.
¿Cuántos siglos de corrupción tiene la historia de la civilización y la imposibilidad de acabar? Hay un mecanismo que lo aplican en México, que es el no a la reelección. 7 años de presidencia, que se lleven lo que quieran, pero que no se vuelvan a presentar. Ese es un mecanismo radicalmente triste, pero radicalmente eficaz. El mundo entonces se ha convertido bajo este prisma de análisis en algo ininteligible. El motor de la historia no es la razón. El motor de la historia no es la ética. El motor de la historia continúa siendo la violencia, el poder y el dinero. Y con esa forma de avanzar en la historia nos encontramos con que la burocracia es un muro que se interpone entre la ley y la justicia. Acceder a una ley para que cree justicia es algo que de una forma clarísima impide la burocracia y que veremos luego en el proceso cómo se articula. Por tanto, estamos ante el fin de la ilusión de la Ilustración. La razón puede servir para el bien y para el mal. La razón puede ser usada para aumentar las expectativas de vida y puede ser usada como técnica de exterminio en los campos nazis, cuando se hace el cálculo de cómo hacer más rentable la matanza de judíos en las cámaras de gas. La razón puede ser buena o mala, lo mismo que la técnica, depende del uso. Por tanto, no construyamos un altar para la razón y tratemos de separarnos un poco de la realidad para ver la realidad con la distancia suficiente como para distinguir lo que la realidad encierra. Frank es el profeta de los cataclismos, es el avisador del fuego, es el que anuncia que hay algo que no funciona por más que no queramos mirar. Él no vivió el nazismo. Él murió en 1924 y Hitler llegó al poder en el 33 y no mostró quién era realmente Hitler hasta más tarde, cuando realmente desencadenó esa política de la solución final del exterminio nazi y se estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939. Por tanto, la eficacia también puede ser la eficacia del exterminio. En la colonia penitenciaria, un relato corto del que luego hablaré por encima, se ve perfectamente cómo hay un guardián que está enamorado de la máquina que ha construido, que es una máquina que escribe en el cuerpo del sentenciado la sentencia con un punzón. Es una máquina de tortura, pero le parece perfecta, porque el sentenciado no tiene por qué conocer la sentencia, pero sí puede leerla en un espejo en su propio cuerpo. El absurdo de Kafka, por tanto, consiste en describir lo que todos sabemos y, sin embargo, obviamos porque es incómodo también vivir con ese pincho en la espalda continuamente empujando. Hay otras formas de expresión artística que nos dicen también el absurdo del mundo. René Magritte, en 1928, tiene algunas obras que son muy representativas. Él dibuja una pipa y, sin embargo, pone el rótulo debajo: esto no es una pipa. Y llama la atención porque nosotros vemos una pipa y, sin embargo, tenemos que reconocer que no es una pipa. Una pipa se coge con la mano, se llena de tabaco, se enciende, se fuma y da un olor, un sabor, tiene una realidad. Lo que el cuadro nos está diciendo es que estamos confundiendo lo representado con la representación. La representación de la pipa no es la pipa. La representación de la democracia
no es una democracia real, es una copia, o mejor dicho, en la evolución de los 2 últimos siglos, una copia de la copia de la copia. La idea rusoniana de la democracia, de que nos gobernamos a nosotros mismos, se convierte en una ficción cuando resulta que el Parlamento ya no discute racionalmente, ningún parlamentario convence a ningún otro de otro partido, es decir, que el sistema racional de la búsqueda de la verdad ya no se da. Las soluciones, las conclusiones, las aprobaciones, las leyes que se aprueban dependen de una negociación que se hace fuera del Parlamento y luego se representa dentro del Parlamento. A lo mejor con ese cuadro nos hacemos una idea de que estamos ante la representación de algo que se ha transformado en otra cosa. Y eso tiene que ver también con la idea de que nos podemos preguntar y que se acentúa mucho más con la tecnología y las redes sociales de qué es la realidad. La realidad es algo que nos oculta el mundo en el que vivimos. Por eso dice Kafka, yo me tengo que distanciar de la realidad, me tengo que salir. Salirse de la realidad es irse al absurdo de sus relatos y desde el absurdo de su relato contemplar la realidad con unos ojos que al menos no estén contaminados por los convencionalismos. Es decir, que la objetividad no tiene otro camino que basarse en la poesía, en el arte, en la belleza, para encontrar algunas pistas que nos humanicen, porque fuera de eso la realidad nos deshumaniza. Para entender la realidad, definitivamente hay que salirse de ella y recobrarla desde el absurdo, en opinión de Franz Kafka. Y lo que hace Franz es invitar a asumir el misterio de lo que no entendemos. Por eso nos propone la lectura de sus relatos, aunque no la entendamos, simplemente por el roce de misterio que va a dejar en nosotros y que vamos a reconocer como algo que hemos vivido, aunque no seamos capaces de entender. Él dice, no escribo como hablo, no hablo como pienso, no pienso como debería pensar, y así sucesivamente hasta las más profundas tinieblas. La obra de Kafka nos alcanza como el misterio de lo que nos es familiar, aunque nos parezca sin sentido. Y esta es otra pintura de René Magritte que creo que también está llena de sentido. Para Kafka, dice, cada uno de nosotros vivimos detrás de una reja que siempre llevamos con nosotros. Para preguntarnos el por qué necesitamos salirnos de la realidad. Y con el primer porqué podremos ir buscando otros porqués en la literatura. Pero en la literatura y en el arte no vamos a encontrar la solución, la respuesta a los porqués. Vamos a seguir avanzando en los porqués. Vamos a seguir teniendo más profundidad en nuestra búsqueda. Por tanto, dice, todo aquello que estás buscando también te está buscando a ti. Pero para que empiece a buscarte a ti, tienes que dar el primer paso de las primeras preguntas. Entrando ya en la obra de Kafka, nos encontramos en primer lugar con la metamorfosis, que luego se ha traducido como la transformación, porque parece que es una traducción más correcta desde el alemán. Es una alegoría. Gregor Samsa, al despertar una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. El autor no nos dice qué insecto es, no dice que sea una cucaracha, aunque es un animal rastrero parecido a una cucaracha, sino una cucaracha.
Lo insólito irrumpe en el medio de la vida cotidiana. Fijaros que es absurdo pensar que cualquiera de nosotros nos vamos a despertar una mañana convertidos en una cucaracha. Pero sin embargo, hay un trasfondo en lo que está queriendo decir que es importante. ¿Por qué? Porque Gregor Samsa no soñaba. Él estaba en su habitación. Él podía ver el muestrario de ventas porque era vendedor viajante de comercio, podía ver el maletín de viaje, podía ver el traje que se iba a poner para coger el primer tren de la mañana. Estaba echado sobre su caparazón y empieza a incorporarse y a ver ese abdomen extraño que se ha convertido en el de un insecto y las patitas que se mueven en el aire. Pero Gregor sigue pensando como un ser humano. Gregor sigue siendo una persona en su interior. Es una persona con el cuerpo de un insecto. Y es curioso que pase de repente a ser el parásito de la familia cuando la familia había vivido de él, había sido su parásito, porque él era el único que trabajaba en la familia. El padre, la madre y la hermana no trabajaban. Y lo que viene a decirnos Kafka con esta alegoría es hasta qué punto el exterior puede importar más que el interior. Resulta que estamos enamoradísimos de alguien, pero ese alguien tiene un accidente, se transfigura por lo que sea la cara, el cuerpo, y el sentimiento cobra unos matices completamente diferentes. Incluso el acto de caer enamorado depende de que a la enamorada le siente bien la dentadura. Porque si no, puede ser que la mirada del enamorado se transforme. En definitiva, él nos va a plantear, nos quiere dejar la siguiente pregunta con la metamorfosis. ¿Gregor es un ser humano en el cuerpo de un insecto o las personas que le rodean son insectos con apariencia de seres humanos? Es un roce, él no lo dice así exactamente en su obra, pero cuando leemos la Metamorfosis nos quedamos con esa sensación extraña de ¿será esto lo que me está diciendo? En otra obra, El proceso, está ya publicada por su amigo Max Brod un año después de la muerte de Franz, por tanto aparece en 1925, nos encontramos que la primera frase de la novela lo dice todo. Alguien debió haber calumniado a Joseph K. porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Joseph K. es el protagonista del proceso. Joseph K. es acusado y condenado por un crimen que nunca se le comunica, que no llega a saber, a poder averiguar, porque cuando la policía irrumpe en la habitación de su pensión y él pregunta por qué se me detiene, la policía le dice, ya se lo dirán. Pero cuando va a ver al juez, el juez tampoco se lo dice. Dice, hay que seguir el procedimiento hasta las últimas consecuencias. Y él empieza a interiorizar que si para los demás es culpable de algo, a lo mejor ha hecho algo y él no sabe lo que ha hecho. Y empieza a trabajar la idea de la culpa y la idea de la resignación hasta llegar al punto de que acepta la condena, que es la muerte. Le condenan a muerte y le matan. Pero es curioso porque Joseph K. no está en un estado represivo. No está ante un tirano que diga que le maten, que le maten. No, no, no. Está en un estado constitucional de derecho, con un sistema judicial perfectamente establecido. Y sin embargo, ahí también se da el absurdo. Y ese absurdo tiene que ver con la idea de que ante el poder siempre se pierde. La apariencia pesa más que la verdad.
Y si la apariencia pesa más que la verdad, al final uno tiene que demostrar su inocencia. ¿Y cómo demuestra uno su inocencia? Es imposible demostrar la inocencia porque siempre quedan las dudas de, bueno, pues estas pruebas no son convincentes, ¿eh? Y en el diálogo que tiene Franz con su vecina de habitación en la pensión, la señorita Busner, Joseph K. le dice, es aún peor cuando no se ha hecho nada malo y se siente uno culpable. Todos somos impuros, incluso los santos tuvieron tentaciones. Yo no estoy loco, soy inocente y no he cometido ningún delito. Y su vecina de habitación, la señorita Busner, le dice, señor K., no pretenderá decir que es usted inocente. Si le juzgan, amigo mío, es porque usted tiene que haber hecho algo. Y su tío Max, que acude para presentarle al abogado que le pueda ayudar en su causa, le dice, asuntos como este no ocurren sin ningún motivo. Cuando la policía le deja la citación para que vaya a declarar al juzgado, el juzgado se reúne los domingos para que los encausados puedan seguir trabajando entre semana. Y se reúnen en el altillo de un edificio de vecinos en las afueras, en el extrarradio. Es todo un absurdo, es una pesadilla. Joseph K. llega temprano, el domingo en que ha sido citado, y va subiendo por las plantas, las puertas están abiertas, la gente está en la cama porque es domingo, y él quiere preguntar por el sitio donde se tiene que presentar, pero no quiere decir que que ha sido citado por el juez. Y entonces le da por preguntar por el carpintero Lanz. Fijaros qué absurdo. Es un sueño. Pregunta por el carpintero Lanz, pero todo el mundo le entiende. Siga usted a la planta de arriba, vaya por el pasillo del fondo, entre en la habitación que hay al fondo y allí es. Y cuando entra en un recinto atestado de gente. Todos son hombres, no hay mujeres. Esa es la imagen de Anthony Perkins en el papel de Joseph K. En la película de Orson Welles, El proceso, una película que os recomiendo. Y la perdición de Joseph K. está en no buscar las alternativas que le ofrece el abogado, sino querer entender de qué se le acusa, por qué se le procesa. En ese empeño de querer saber está la perdición. De manera que cuando ve que tampoco ahí se le informa, pues se rebela contra el juez y sale airosamente de la sala. Él había entrado en la sala, se había asomado y había visto mucha gente y había intentado irse. Y un niño le coge de la mano y le lleva delante del juez. Cuando sale, él sale como un niño. En la película, cuando lo veáis, la última imagen de la escena es que él cierra la puerta, que a la entrada era una puerta normal y a la salida es una puerta enorme, de manera que él, estirando el brazo, no alcanzaría el picaporte. Todo se ha agrandado o él se ha empequeñecido frente a la idea generalizada de que algo ha debido hacer. Va a ver al abogado y el abogado le dice, hay 3 formas de absolución. La absolución aparente, que consiste en que aparezcan pruebas casualmente en la mesa del juez y el juez diga, mira, no es tan culpable como parecía. La solución indefinida, que consiste en que el abogado se dedica a pedir pruebas periciales complementarias y a recurrir las decisiones del tribunal, y la absolución real. Y el abogado le dice, no intentes la solución real. La apariencia de culpabilidad ya te ha manchado ante los demás. De manera que sé práctico, busca algo. Y ese algo que yo te ofrezco es, por ejemplo, que visites al pintor Tintorelli. Tintorelli es un pintor
que se dedica a hacer retratos de los jueces. Los jueces son vanidosos y les encanta que les regalen un cuadro donde salen con la toga impartiendo justicia. Y puesto que el cuadro lo paga el acusado, pues el juez empieza a ver el expediente del acusado de forma más benevolente que si no recibiera ninguna preventa. Y de hecho, Tintorelli le dice: frente al tribunal ninguna prueba es válida. Pero otra cosa son las pruebas que se encuentran de forma fortuita, no oficial, sino oficiosa, en los pasillos, en la sala de deliberaciones, en este estudio, cuando el juez va a posar para el retrato delante de Tintorelli, y el abogado le explica en qué consiste el derecho procesal. Se puede resumir en esta frase: en un momento dado, la tradición exige que suene la campanilla y entonces los jueces entienden que el proceso se inicia. Al final es el absurdo de que suena la campanilla para dar el paso decisivo en el derecho procesal. Otra obra, también inconclusa, pero publicada 2 años después de la muerte de Franz, está El Castillo. Yo creo que es la novela más extensa, esa, y también El desaparecido, América, es bastante extensa. Era ya entrada la noche cuando llegó K. Aquí el protagonista se llama K, no se llama Joseph K. El pueblo estaba sumergido en la nieve. De la colina del castillo no se veía nada, estaba envuelta en niebla y oscuridad, ni el más débil resplandor indicaba que allí estuviera el gran castillo. K es un agrimensor que ha sido llamado por el castillo, pero cuando llega no encuentra a quien le ha llamado y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y él se empeña en acceder a la autoridad y hablar con esa autoridad para que le diga qué es lo que se espera de él. Y la gente se escandaliza, los habitantes del pueblo no entienden ese empeño en conocer. ¿Está usted aquí? Bueno, pues ya está. Y si está aquí y le ofrecen otro trabajo, pues ya está. El trabajo alternativo que le ofrecen es de bedel en una escuela. Y es la insistencia, la insubordinación de K la que le lleva a adentrarse en ese laberinto, en esa pesadilla de querer, de pretender ponerse en contacto con una autoridad que es anónima y que nunca es accesible. En la carta al padre, escrita en 1919, se refleja perfectamente la mala sintonía que había entre padre e hijo. Dice: querido padre, hace poco me preguntaste por qué te tengo tanto miedo. Como siempre, no supe qué contestar. En parte por ese miedo que me provocas y en parte porque son demasiados los detalles que lo fundamentan, muchos más de los que podría expresar cuando hablo. Para mí tenías lo que los tiranos tienen de misterioso, un derecho basado en su persona y no en su pensamiento. El padre tenía la expectativa de dedicarse, de que su hijo continuara con el negocio y lo agrandara, lo mismo que él había hecho durante su vida. Pero resulta, el padre tiene la impresión de que de los 3 varones que ha tenido, 2 han fallecido siendo niños y él se ha quedado con un inútil que se dedica a la literatura en lugar de dedicarse a cosas prácticas. Y esa sensación del padre parece que le da derecho a infringir humillaciones al hijo y le recrimina continuamente sobre cómo se sienta en la mesa, la novia que ha elegido, la profesión que tiene que no le va a llevar a ninguna parte, etcétera, etcétera. Otras obras importantes que vemos así un poco por encima es La condena, que tiene mucho que ver con la carta al padre. Esta está escrita antes y está escrita de un tirón. En una noche completa, Franz se queda sentado en su escritorio y en 8 horas escribe La condena. Es una discusión entre Georg y su padre, y al final Georg acaba suicidándose por indicación del padre, a lo mejor porque se lo toma demasiado literal, pero por indicación del padre. Otra obra importante es Ante la ley,
que es la que ha tenido más interpretaciones desde el campo del psicoanálisis. La ley es un edificio lleno de puertas y guardianes que invitan y prohíben el paso. La ley es el recurso de cualquiera para que se solucione civilizadamente un conflicto, pero llegar hasta la ley es prácticamente imposible, porque las puertas de acceso a la justicia están custodiadas por guardianes que aceptan propinas, pero que no acaban de apartarse. En el informe para la Academia, en 1917, vemos el relato de un mono que ha sido capturado en la selva y civilizado para ser exhibido en un circo. Y tiene un gran éxito, la gente va a verlo y aplaude al mono porque ve que tiene un comportamiento humano, ha sido educado. ¿Cómo se ha educado al mono? Se le ha enseñado a escupir, se le ha enseñado a decir palabrotas y se le ha enseñado a beber alcohol. Y este es el informe que manda el mono a la academia, diciendo, explicando cuál ha sido el proceso por el cual a él le han educado, le han civilizado. La muralla china, escrita en 1918, tiene también un enorme contenido. Resulta que los pueblos fronterizos en China tienen la obligación de construir un fragmento de muralla, pero no están conectados los fragmentos entre sí. Y nadie sabe si el emperador que mandó construir la muralla sigue vivo o si los sucesores, después de tantos años construyendo la muralla, siguen pensando que hay que construir la muralla. Es más, ¿alguien tiene una idea de conjunto de para qué sirve la muralla? Jorge Luis Borges, en una frase muy sintética, lo dice, lo comenta así. Para detener el curso de ejércitos infinitamente lejanos, un emperador infinitamente remoto en el tiempo y el espacio ordena que infinitas generaciones levanten infinitamente el muro infinito que da la vuelta a su imperio infinito. ¿Y dónde está la lógica del asunto? En la colonia penitenciaria, como ya os adelantaba anteriormente, un guardián de la penitenciaría está orgullosísimo de la máquina que ha construido. Es un prodigio de la técnica. Es una máquina que, metiendo las instrucciones de la sentencia del juzgado, va a escribir en el cuerpo desnudo del sentenciado la sentencia que le corresponde. Y tiene unos canalillos para que la sangre circule, el punzón se limpia a sí mismo, en fin, es una maravilla de técnica y de prodigio. En último lugar, un artista del hambre es significativo porque está escrito en los últimos meses de vida de Franz. Franz está aquejado de tuberculosis, pero la enfermedad le produce un enorme dolor de laringe y no puede tragar alimentos. No puede tragar alimentos. De hecho, el no poder alimentarse influye o acelera el desenlace de su muerte. Bueno, pues el artista del hambre es la historia de un individuo que ayuna en un circo y la gente va al circo para ver cómo ayuna. Y le vigilan de noche, no sea que haga trampa y coma alimento cuando nadie mira. Por último, una obra muy cortita que os leo, prácticamente entera, está sintetizada, pero es prácticamente entera, en 1921, que es La partida. Y dice, ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes, así que fui al establo yo mismo, ensillé mi caballo y lo monté. A distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni había oído nada. En el portal me detuvo y preguntó, ¿a dónde va el patrón?
No lo sé, le dije. Fuera de aquí. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta? Preguntó él. Sí, repliqué. Te lo acabo de decir. Fuera de aquí. Esa es mi meta. Lo que nos está queriendo decir es que si la realidad se convierte en algo insoportable, hay que salir de la realidad, aunque uno no sepa a dónde va. Ese salir de la realidad es una forma de búsqueda positiva en sí misma. Y nos dice clarísimamente, todas las revoluciones se han realizado por ideales. Pero al poco de triunfar los ideales se esfuman y lo único que nos queda es el lodo de una nueva burocracia. Una nueva burocracia que hace que los líderes de la revolución que se habían presentado como cercanos se conviertan de repente en autoridad anónima como eran los anteriores. Y entonces es posible tener un discurso que hable de ética, de organización, de planificación, con una realidad que niegue todo eso, una realidad que sea caos, ineficiencia y corrupción. Y ese clavo que significa la obra de Kafka, que nos está pinchando continuamente, es la base fundamental de su aportación. Teóricamente, a los funcionarios que tramitan los expedientes y a los jueces se puede acceder porque todos los ciudadanos tienen derecho. Sin embargo, los mecanismos de la burocracia convierten en infranqueables las puertas de acceso a la justicia y hay que buscar intermediarios, hay que buscar conseguidores, hay que buscar coyotes con los que se pueda encontrar puertas falsas para acceder a lo que debería ser accesible sin todo eso. Y nos da Kafka una advertencia y un consejo. La advertencia es, vivimos en una era tan poseída por los demonios que pronto tendremos que hacer el bien y la justicia en el más profundo secreto, como si fuera un crimen. La apariencia de lo que existe públicamente nos va a impedir y nos va a coartar en hacer el bien, porque podemos ser interpretados haciendo el bien como mira ese que va luciéndose, que se habrá creído, etc. Y nos da un consejo. En tu lucha contra el resto del mundo, te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo. Es decir, que no te empeñes en buscar la lógica a la realidad, sino que busques el camino por el que puedas sortear los obstáculos para llegar a una solución. Porque si no, estarás perdido. Él dice, yo resuelvo los problemas dejando que me devore. Cuando un problema me ha devorado, lo doy por resuelto. Pero claro, fijaros lo que esto significa. La literatura puede servir para tres cosas diferentes. Para comprenderse a uno mismo como un ser contradictorio. Kafka lo hace al 100%, para abrir la mente y entender la realidad como algo plural y contradictorio, y Kafka también lo hace. Y con lo que no le parece tan bien es lo que muchos hacemos con la literatura porque nos gusta, que es disfrutar de una buena historia. Para Kafka no es una cuestión de buena historia, es una cuestión de que la literatura nos dé en la cabeza con el mazo, como le dice a su amigo en una carta, a su amigo Oscar Pollack, en una carta en la que podemos leer, si el libro que estamos leyendo no nos espabila de un mazazo en la cabeza, ¿para qué lo leemos? Necesitamos que los libros nos afecten igual que una catástrofe, que nos duelan en lo más hondo, como la muerte de alguien a quien queremos. Un libro debe ser el hacha para el mar helado de nuestro interior. Y en definitiva, Kafka muere el 3 de junio de 1924, le faltaba exactamente un mes para cumplir 41 años y su amante
Milena Jezewska, que era la traductora de su obra al checo, que escribía en los periódicos, publica un obituario en el Narodny Listy y dice de Kafka lo siguiente: era tímido, asustadizo, gentil y bueno, pero los libros que escribió fueron crueles y dolorosos. Vivió el mundo lleno de demonios invisibles, luchando y destruyendo a las personas indefensas. Era demasiado clarividente, demasiado sabio para vivir y demasiado débil para combatir. Pero esa es la debilidad de las personas nobles y bellas que no saben luchar contra el miedo, contra los malentendidos, contra el desamor y las falsedades espirituales, que saben desde el principio que son impotentes, se someten y así avergüenzan al vencedor. Y con esto yo termino la presentación, pero con la idea de que ahora participemos, todo el mundo que quiera participar, desde su lectura o desde las observaciones que crea oportuno hacer, y sobre todo para ver qué actualidad podemos ver en la obra de Kafka. ¿Es actual la obra de Kafka? Eso es una pregunta que dejo en el aire y que me gustaría compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Menos mal que recogió el guante, porque si no, lo que nos hubiéramos perdido. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Bueno, a ver, ¿qué? Yo me he quedado sin palabras y mirad que eso es difícil. ¿Empiezo? Bueno, pues voy a empezar yo. A mí me ha recordado muchas cosas que has dicho a la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo. Me ha recordado pues este tema de que las apariencias importan más que el fondo, que una persona que es buena y que se comporta de buena manera puede recibir muchas críticas desde el punto de vista de la sociedad que le rodea. Creo, yo he visto reflejada la realidad en muchas de las cosas que nos has dicho. Yo así lo he visto. Inés. Yo he intentado leer a Kafka más de una vez y no lo he conseguido, porque como no entendía nada, ahí se quedó el libro. Una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Pero ahora que me has dado una visión completa de él, y quizá porque soy más adulta, más madura y esas cosas, también lo que he descubierto es que Kafka, bueno, aparte de ser una persona buena, sensible y tal, era una persona súper inteligente, con una inteligencia que le llegaba muchísimo más lejos que cualquier otro que vivía con él. Por supuesto, no fue entendido, yo creo que por nadie de los que comentó con él. Y se nota, se nota. Y esa forma de explicar lo que sentía, que eran esos libros tan raros, tan absurdos, tan irreales, era cómo él veía ese mundo que los demás no lo veían. Porque él tenía una mirada mucho más amplia que el resto de la gente. Eso es lo que yo he sido capaz de ver hasta ahí. Lo que decíamos de la actualidad, absolutamente de acuerdo, porque el mundo ha evolucionado en muchas cosas, pero en otras estamos prácticamente igual. Sin embargo, somos capaces de ver más cosas que antes, porque tenemos cultura, porque hemos evolucionado, por lo que sea, porque hemos leído, por toda la evolución del mundo, ¿no? Y ahora somos capaces, quizá, de ver esas barbaridades que pasan a nuestra altura, en nuestro mundo, en nuestras ciudades y países y tal, y quizá podamos entender un poco más a Kafka, aunque si tuviéramos que explicarlo no lo explicaríamos con ese idioma que él empleó, lo contaríamos de otra manera, no sé. Yo te agradezco, la verdad, toda la explicación que has dado, porque me ha dejado bastante convencida de que el tío era raro, pero era muy valioso y es muy importante que su obra se haya quedado.
y no sé hasta qué punto la gente lo considerará importante o fundamental, pero lo que tú nos has explicado a mí me ha gustado. O sea, que yo te doy las gracias porque me has aclarado muchas cosas que durante años que intenté no pude aclararlas. O sea que muchas gracias, de verdad. Muy bien, no, gracias a ti y a ti, Rosa, por vuestras palabras. Efectivamente, ahora tenemos muchos medios a nuestro alcance. Los medios no son ni buenos ni malos, sí, no son ni buenos ni malos, pero tenemos a nuestro alcance Internet para poder buscar información, las redes sociales, depende del uso que le demos. Si le damos un uso pasivo, esos medios nos imbuirán y nos adocenarán. Si le damos un uso crítico, esos medios nos abrirán los ojos. Por tanto, no estamos ante un mundo sin recursos. La cuestión es que hay que iniciar las preguntas para que las preguntas te busquen a ti. Y si no inicias ese recorrido, no se encuentra nada. Se encuentran pasatiempos, entretenimiento, programas y programas y programas para bueno, perder la vida entera viéndolos sin aprender absolutamente nada. Pero también están esos medios con un uso crítico, el cine, el teatro, los museos, el uso racional de Internet para buscar información. En fin, tenemos muchas cosas a nuestro alcance que Franz no tenía. No tenía. A ver, si nos ponemos kafkianos y habida cuenta de que efectivamente tenemos muchos medios de comunicación a nuestro alcance, pero también es cierto que vivimos en burbujas informativas. Entonces, mi pregunta es, si Kafka escribiera todo esto en el 2024, ¿habría una censura que lo prohibiría? Sinceramente creo que sí. Y tenemos el ejemplo de Julian Assange, que, bueno, como sabéis, Julian Assange fue acusado en el 2010 en Suecia. Suecia retiró la acusación, pero él continuó refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, porque Estados Unidos pide la friolera de 175 años de cárcel para él. ¿Cuál es el crimen de Julian Assange? Bueno, no sé qué parte de verdad puede tener una relación no consentida con una señora en Suecia, eso no lo sé. Pero por lo que Estados Unidos pide su extradición es por haber hecho público unas imágenes en Bagdad, en la guerra de Irak, en la que unos drones de los Estados Unidos están sobrevolando y confunden a unos periodistas con terroristas y los machacan desde el aire. Eso más otras filtraciones desde Wikileaks, que, bueno, están ahí. Por otra parte, hay otro caso, el de Edward Snowden, que sigue en Rusia, que no es un modelo en el que refugiarse, pero sigue en Rusia porque Estados Unidos pide su repatriación para juzgarle y condenarle por haber hecho públicas los espionajes que hacía la CIA de determinados dirigentes europeos. Angela Merkel en aquella época, por ejemplo, fue espiada por la CIA. Un caso español, pues hay en Polonia hay un español que se llama Pablo González, que lleva 2 años detenido sin saber de qué se le acusa. Él es un freelance, un periodista freelance, y le dicen, y a través del consulado, dicen que posiblemente sea un espía ruso. Pero no se presentan pruebas, y ahí sigue. Pero tenemos el caso de Guantánamo. En Guantánamo hay aproximadamente 200 presos sin juicio, desde el 11S del 2001.
No todos llegaron en el 2001, otros llegaron en el 2, en el 3, en el 4, pero en todo caso nos estamos sobrepasando los 20 años de prisión provisional en unas condiciones además cercanas a la tortura por las imágenes que se ven, y allí no hay Estado de Derecho. Se les acusa de algo y visten el mono rojo y salen atados o incluso transportados en carretillas fuera de la celda. Es decir, que contestando a tu pregunta, yo creo que Kafka, si viviera hoy, estaría censurado por todo lo que pudiera decir. Fidel. Sí, muchas gracias por la conferencia. No he leído mucho de Kafka, aparte de la metamorfosis y no completa, pero en algunas de las frases que has recogido, me parece que muchos de sus planteamientos me parecen muy individualistas. Porque si no, decir ante el poder siempre se pierde, en la historia no es correcto. Ante el poder se puede ganar, si no hubiese habido revoluciones. Y el poder hubiese sido permanentemente el mismo. O cuando dice que la autoridad es anónima, no lo entiendo. La autoridad, sobre todo en regímenes dictatoriales o totalitarios, igual actúa anónimamente, pero la autoridad no me parece anónima. Entonces, bueno, habría algunos aspectos más de ese tipo de filosofía que entiendo que es muy individualista, muy al margen de la humanidad, pero me parece que algunas cosas no... La historia no le da la razón. Ya. Bueno, tienes razón en lo que dices. Es individualista porque él no representa ni pretende representar la opinión de nadie. Él dice las cosas como las ve. Y él ve que la autoridad puede que conozcamos el nombre de la persona que representa la autoridad, pero en la medida en que es inaccesible la autoridad para el ciudadano, se convierte en, bueno, algo así como alguien de otro planeta. Nos da lo mismo que sea anónimo o no. En la muralla, en el relato de la muralla de China, la gente que construye a la fuerza esos trozos de muralla que están desconectados entre sí, no saben si el emperador que tuvo la idea original de construir la muralla, sigue vivo o no. Han pasado tantos años desde que se empezó la construcción que es que ya no se sabe si sigue vivo y sobre todo si sigue con el mismo proyecto. Pero tienes razón en lo que dices, lo comparto porque lo que Franz Kafka, no lo puede decir en representación de nadie. Si lo dijera en representación de alguien, habría que dudar de lo que está diciendo. Él solamente habla en su propio nombre. No quería atreverme a decir nada, pero me ha emocionado mucho. Bueno, como casi siempre, yo, como tengo en el papel tu nombre, que ahora mismo no me puedo acordar, por supuesto, en mi cuadernito que tengo, un pequeño diario, dijéramos, aquí lo aprendí de otro ponente que hubo, tienes que estar ahí. Porque me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Esta semana también en Saber y Ganar han estado hablando precisamente de él. Efectivamente. Entonces también lo vemos. Sí. Y, por supuesto, por encima de todo esto, Rosa, yo, a nivel particular, para mí, Humer me ha dado un nivel de vida al que no esperaba a estas alturas, porque traes unos ponentes que siempre dejan huella. No lo personalices en mí porque somos un equipo muy sólido, ¿eh? Yo estoy aquí, pero podría estar otro. En general. Vale. Yo entré aquí así de una circunstancia que no sabía lo que era, de lo cual me siento muy feliz de tener estos momentos para mí tan importantes. Gracias. Fidel, pues yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho del individualismo, pero no estoy de acuerdo contigo en que a veces no sabemos quién es la autoridad. A veces la autoridad nos parece que es alguien, pero detrás de ese alguien hay otro alguien que está moviendo los hilos y que no sabemos quién es. Yo a veces, a ver, yo no he leído mucho a Franz Kafka, pero creo que me voy a poner a ello.
Muy bien, muy bien. Soy igual, era más fácil que ahora. Pues igual. Bueno, Sí, pues me gustaría, sí, sí, sí. otra prueba del mundo deshumanizado en el que vivimos es que la Primera Guerra Mundial es la última, mejor dicho, la última en la que mueren más soldados que civiles. A partir de la Primera Guerra Mundial, el doble, el triple, el cuádruple de civiles que de combatientes. Y el caso extremo lo tenemos en lo que está ocurriendo en Gaza, que van cerca de 31.000 personas muertas, contabilizadas, no se sabe las que pueden estar debajo de los escombros, que sabemos positivamente que el 70% son ancianos, mujeres y niños. El otro 30% puede ser o no militantes de Hamás y por tanto pueden tener las manos manchadas de sangre. Yo no entro en eso. Es la desproporción en la respuesta de un mundo deshumanizado en el cual las naciones no responden y no se ponen en pie contra esa barbaridad. Y eso es profundamente kafkiano, profundamente kafkiano. Lo mismo que es kafkiano, pues tener que esperar 50 días para ser atendidos por un especialista en la seguridad social o tantas cosas como podríamos decir. A mí me parece que Kafka, 100 años después, sigue estando plenamente vigente. Y por eso me parece que la lectura de Kafka desde esta perspectiva puede ser enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias.